a la familia de Dios. Dios bendiga a los presentes como también a aquellos que nos escuchan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Vamos a iniciar un nuevo estudio bíblico y este está en la primera epístola de San Juan en el capítulo 1. Hemos terminado ya los estudios de la carta del apóstol Pedro y ahora continuamos con las cartas del apóstol San Juan. El capítulo 1, hermano, en el cual vamos a iniciar, antes de todo, debemos entender que Juan escribió le llaman epístola o carta, sin embargo, no vamos a encontrar como las otras cartas que tienen un saludo, que tienen un remitente y también una dirección. Este es más que todo un sermón doctrinal. El propósito por el cual el apóstol escribe es para que tengamos nosotros claridad. En el capítulo 1, el propósito es que entendamos la divinidad del Señor Jesucristo que había en él. Al igual que en el Evangelio, él se refiere a Cristo como el verbo de Dios. También aquí utiliza el verbo de la vida, le llama aquí, ¿verdad? Pero cuando usted vea esa palabra, se refiere a Dios, se refiere al Señor Jesucristo, como ya lo explicó en el Evangelio según San Juan. ¿Por qué habla él de esto? Porque en los tiempos en los que él escribe este sermón, era abundante la influencia de los gnósticos, aquellos hermanos que querían influir sobre la iglesia. Y él aclara, ¿verdad?, que Cristo Jesús se manifestó en carne. Es por ello que él escribe, haciéndole ver, ¿verdad? Y más adelante él dice que todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne se vuelve un anticristo. Era para atacar esas falsas doctrinas que decían que Cristo no se pudo haber manifestado en carne porque él es puro. Sí, es puro, es divino, es eterno, es alguien santo, 3 veces santo, pero Dios dice que le preparó cuerpo para enseñarnos a nosotros, para que viniese como un cordero eso ya vino como un cordero para que todos los que creamos en él seamos salvos. Ahora él ya no vendrá como cordero, sino como juez y señor, ¿verdad? Y dice el versículo 1, lo que era desde el principio. Si usted se fija, de una sola vez entra el sermón, no hay saludo, no hay una dirección, no hay un remitente. Él de un solo va a lo que quiere enseñarnos. Dice, lo que era desde el principio. ¿Y qué es lo que era desde el principio? ¿A qué se refiere eso? Hay 3 partes en la Biblia que hablan del principio. Allá en Génesis 1:1 dice, en el principio. Está hablando desde la creación. Pero también el principio es antes de la creación. Luego también en Cristo Jesús habla desde el principio, así lo está diciendo el Evangelio también de Juan, ¿verdad? Que Él estaba en la eternidad, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Si usted gusta, lo vamos a ir viendo más adelante para que vea que es lo mismo lo que está tratando. Y dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a qué? Al verbo de vida. Se refiere a Jesucristo. Sencillo, ¿verdad? No vamos a estar ahí. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué quiere dar a entender como diciendo él lo que era desde el principio? Que Cristo es eterno. Que cuando ellos fueron testigos y lo pudieron ver, él ya existía en la eternidad. Eso es lo que refiere cuando dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Los profetas hablaron de la venida del Mesías, ya existía. Entonces cuando él dice, eso es lo que nosotros oímos, pero nosotros tuvimos el privilegio, dice, no solo de haber oído de él, sino que también lo vimos, porque Juan fue uno de los apóstoles que vieron las maravillas que el Señor Jesucristo hizo. Por ello es que él habla con todo argumento, con toda propiedad, como Pedro también se recuerda, ¿verdad? Que en la segunda carta decía que ellos contemplaron la gloria de Dios cuando él se manifestó en aquello que dice el Evangelio, como lo llama como la transfiguración. Ellos fueron testigos de ver todas las majestuosidades que el Señor Jesucristo hizo.
Por eso él habla y dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Esto se parece a lo que ya dijo en la carta del apóstol Pedro también. Aunque el apóstol Juan está hablando siempre de lo mismo, dice así, lo que hemos contemplado. No solo lo vieron, sino que también fueron, mire, usted puede ver algo, pero ya contemplar es que usted se quede viendo aquello y empiece a entender lo que está viendo. Entonces Juan dice, yo pude ver, lo hemos visto y lo contemplamos, pero va más allá. Que este cuerpo del cual está hablando, él también le palparon, porque quizás más de alguna vez abrazaron al Señor Jesucristo. Y está utilizando 4 sentidos. La vista, bueno, primero el oído, segundo la vista, el tacto. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Señor Jesucristo en sí tuvo un cuerpo humano. Eso es lo que a eso quiere llegar cuando dice el versículo, ¿verdad? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Y quién era ese verbo? Es Cristo Jesús. Es Jesucristo. Por ello dice en el Evangelio según San Juan, vayamos allá para que veamos que está hablando de lo mismo, en el capítulo 1 también. San Juan es atrás, el Evangelio. Esta es la carta la que estamos estudiando, pero para que entendamos que estaba hablando de lo mismo. No voy a perder la cita en la que estamos, en el estudio. El Evangelio según San Juan también, él lo escribe y lo inicia de la misma forma. Capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio, vuelve a utilizar esa misma palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo refiriéndose a él, que solamente se oía de que había un Dios eterno, un Dios santo. Solo había una palabra, ¿verdad? Que la gente decía, el Dios, el eterno, el todopoderoso, era el verbo. Dice, en el principio era el verbo. Antes de toda la creación, ¿quién era? Dios. Eso quiere decir, antes de todo lo que ahora existe, ya existía Dios. Para que no vayan a venir aquellos inventores y le dicen, ¿verdad? ¿Y quién se inventó a Dios, verdad? Esas son, hermano, incongruencias que la gente quiere utilizar para argumentar que Dios lo hemos creado nosotros en nuestra mente. El Evangelio de San Juan, al igual que su carta, describen que ya él vivía en la eternidad. Ese es un atributo que solo le compete a Dios. Dios es eterno, porque dice él, en el principio era el verbo, ya existía Dios, pero después dice, y ese verbo era con Dios, refiriéndose también a Jesucristo. Y el verbo era Dios. Allí lo dice claramente que está hablando entonces ¿de quién? De la divinidad de Dios, de la deidad en sí. 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Qué está hablando? Está hablando que antes de la creación ya existía. ¿Qué más dice? Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. No dice que él tenía vida. Él era la fuente de la vida, y lo es. Cristo lo dijo, que él tenía el poder de dar y quitar la vida, porque él es la fuente que produce vida en el hombre. Y lo dice el texto claramente, San Juan capítulo 1 versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiere decir, hermanos, que San Juan lo que quiere demostrar es la deidad de Jesucristo. Y avance un poquito más en este mismo Evangelio. Capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tenemos? Léanlo por favor. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La gloria y lleno de gracia y de verdad. ¿De qué está hablando? Que aquello de lo que se hablaba de Dios un día se manifestó, y ellos fueron testigos de ver esa gloria, que esa gloria solo le pertenece ¿a quién?
Entonces está diciendo, miren, en el versículo 14 nuevamente, y aquel verbo fue hecho carne, tomó forma. Amén. ¿Y qué dice? Y habitó. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa gloria solo le pertenece a un solo, es a Dios. Esa gloria que le pertenece a Dios es la que habitó en Cristo Jesús. Entonces está dando que la divinidad del Padre estaba en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir, versículo 14 nuevamente, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Está entendiendo que el Evangelio también está hablando de lo mismo que dice la carta? Vayamos al estudio, por favor. Primera de San Juan, donde iniciamos. Es por ello que él, refiriéndose a eso, vuelve, ¿verdad?, a utilizar el mismo lenguaje para dejar claro la divinidad de Jesucristo. Dice el capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando, hermano, que ellos no solamente lo oyeron, sino que lo vieron. Y si alguien tiene dudas, dice, nuestras manos lo palparon. ¿Y qué quiere decir eso? Lo tocaron. Pero ¿cómo se puede tocar la divinidad si es santa? Esa es la gracia maravillosa de Dios en Cristo Jesús, que como Dios quería manifestarse al hombre, darse a conocer, Él tomó forma de hombre. Así lo dice la Escritura. Y esa forma que Él tomó es la forma, hermano, en la que usted y yo hoy tenemos una imagen de que Dios es lleno de amor y que para demostrárnoslo tomó su forma, una forma. Dice el versículo, nuevamente, versículo 1, ¿verdad? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Ya explicamos qué era el verbo de la vida, ¿verdad? Nos quedó claro. Bueno, en el versículo 2 dice lo siguiente, porque la vida fue manifestada y la hemos... Ajá. Pero la vida, ¿quién es? Era Cristo, correcto. Yo soy el pan de ¿qué? Yo soy el camino, la verdad y la... Él no dice yo tengo el camino. Él no dice yo tengo la verdad. No dice yo conozco la vida. Yo soy la vida. O sea, si la vida existe, la fuente de la vida es Él, como también es la fuente de amor. Dios no solo está lleno de amor, no, Él es en su esencia, es amor. Y dice el versículo 2, no le hemos terminado, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Está utilizando otra vez los ojos como el sentido por el cual ellos tuvieron testimonio de haber visto la gloria divina. Mire, hermano, cuántas veces Moisés pidió que Dios se le revelara. Hemos visto que Moisés le dice en una ocasión, muéstrame, quiero conocerte. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Ningún hombre me le he revelado, porque no tiene el hombre un cuerpo sofisticado para soportar la presencia de Dios. La presencia de Dios es tan divina, es tan santa, que puede consumirnos si se nos revelara. Entonces, ¿Dios qué decidió para revelarse al hombre? Enviar a su Hijo. Entonces, eso es lo que quiere decir, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos el que, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna solo la tenía el Eterno, era Dios. ¿Cómo podíamos nosotros conocer la vida eterna? Tenía Él que manifestarla. Pues no dijo, voy a enviar a Jesucristo. Y esa es la forma como pudimos nosotros ahora saber. Por eso es que también en Hebreos habla, ¿verdad?, de que ahora usted y yo en Cristo Jesús tenemos acceso
al trono de su gracia, donde nadie podía entrar, dice. Eso ya lo estudiamos en otra ocasión, que para poder entrar a un templo, hermano, humano, se hacían sacrificios, y aquel lugar era tan sagrado y se guardaba, pero eso no era, hermano, en verdad la gloria de Dios la que estaba ahí. Ahí solamente había el arca del testimonio. Pero ahora usted no solo puede venir a un templo, usted puede entrar hasta la misma presencia de Dios por el sacrificio de Cristo Jesús, porque Él se manifestó en amor. Esa es la gracia, ese es el amor, esa es la misericordia que Dios está manifestando a los hombres, pero que los hombres no entienden, ni tan siquiera, hermano, no solo no la comprenden, sino que no la quieren, la desprecian, la rechazan. Ese es un grave pecado, hermano. Los hombres, teniendo acceso, hermano, a este Dios, no lo aprovechan y siguen con su religiosidad. Algunos, ¿verdad? Y no sé si a usted le han dicho, ¿verdad? Hermana, usted que va a la iglesia, usted ore por mí, cuando ellos mismos pueden tener la oportunidad de orar con el Eterno y tener comunión con Él. Ahí lo va a decir. Pero como no lo entienden, porque no quieren rendir sus vidas a Jesucristo, al que Él envió para manifestar la vida, ese es el problema. Ellos ignoran todos estos beneficios. Entonces está dando testimonio, en pocas palabras, Juan, de que lo vieron, lo tocaron también, como lo habían oído, ¿verdad? Y dice el versículo 2 al final: la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vaya, ¿quién era el único capacitado de dar vida? ¿Cómo? Sí, solo era él era, estoy hablando de era. Dice que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, y tomó de su creación, de la tierra. ¿Y qué dice que hizo en él? Sopló. Y cuando sopló, ¿qué dio? Vida. Entonces, ¿la vida dónde estaba? ¿En el cuerpo del hombre? No, el cuerpo del hombre fue hecho de la tierra. Cuando Él lo hace, el hombre solo fue formado para que tuviese vida. Tenía que venir la fuente de vida y entrar en ese polvo. Cuando Él sopla, ¿qué está dando? De lo que Él es, la vida. Entonces, lo que usted tiene es lo que Dios es. Dios está vivo, hermano. ¿Por qué vive usted? Porque ese Dios que tiene vida se la ha compartido a usted. Pero ahora no solamente quiere que tengamos esta vida temporal, sino lo que dice, la vida eterna que solo le pertenecía a Él, quiere que también usted la tenga. Eso es lo que quiere decir. La vida eterna, dice, la cual estaba con el Padre. ¿A quién le pertenecía la vida eterna nada más? Al Padre. Él es eterno. ¿Y qué ha hecho ahora? La ha compartido con usted. ¿Y qué quiere decir esto? Que no vamos a morir. No vamos a morir en cuanto a esa vida que Él dio. Este cuerpo sí va a perecer, pero la vida que puso en este cuerpo, la cual le pertenece a Él, es la que Él dice que puede darnos vida y vida en abundancia. El cuerpo va a perecer, pero Él dice que aquellos que creemos en Él hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo seremos después? Bueno, eso dice que seremos transformados y volveremos a estar con un cuerpo glorioso donde podamos ver esa luz maravillosa que le pertenece a Dios. ¿Se está dando cuenta todo lo que Dios ha manifestado en Cristo Jesús? ¿Y por qué estaba hablando el apóstol Juan de esto? Sencillo, porque los gnósticos, que eran una religión que todavía existe, decían que el cuerpo era malo y que en la vida del hombre había nada más algo bueno, que era el espíritu. Pero ellos negaban que Dios, siendo en su divinidad, no era posible que tomase un cuerpo terrenal. Eso negaban ellos, y eso estaba ya influyendo en la iglesia. Por ello Él les dice: hermanos, quiero que se den cuenta que lo que nosotros hemos oído de que Dios es puro, sí, Él es eterno desde el principio, ese Dios tomó forma de hombre. Así lo dice, ¿verdad? Ese Dios sí vino y nosotros lo vimos. En Cristo Jesús vimos la gloria que solo le pertenece a Dios. Pudimos contemplar la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y es eso
lo que Dios quiere para nosotros. Que entendamos, hermanos, que Jesucristo es lo que usted y yo necesitamos. Sin Cristo, hermano, ¿qué somos entonces? No tenemos la vida. ¿Qué es el hombre sin Cristo? El hombre no tiene la fuente de la vida. Por eso Jesucristo dijo, separado, cortado, dijo, ¿verdad? Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, necesita la esencia, necesita la vid, ¿verdad? Que le llegue la esencia para que pueda fructificar. Así el hombre necesita a Cristo Jesús para tener vida. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? La vida eterna estaba con el Padre y ahora dice, se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto nuevamente. Es repetitivo aparentemente, pero ¿a qué va ahora? Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros, aquí incluye la iglesia, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí va a ser una sola, no diríamos mezcla, sino que lo que quiere enseñar es, si Dios estaba en Cristo y Cristo estaba en Dios, había en ellos ¿qué? Comunión. Amén, hermano. Pero de esa comunión que había entre Cristo y el Padre, ahora ustedes participen. ¿Cuántos nos sentimos privilegiados por ello? Ahora usted puede tener comunión como la tiene el Padre con su Hijo Jesucristo a través de Cristo Jesús. Esa comunión que ellos tienen es compartida con usted. Mire qué precioso lo que nosotros tenemos los cristianos. Por eso es que más adelante nos va a hablar, ¿verdad? El que ama a su hermano, Dios está en él. Porque ese Dios que tenía comunión con Cristo, dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, les está diciendo, yo no les estoy hablando algo que inventé, algo que me imaginé, algo que me contaron. No, yo les voy a hablar lo que hemos visto. Yo les voy a hablar de lo que nosotros fuimos testigos. Y de eso que nosotros fuimos testigos es lo que les estamos predicando. Eso es lo que les estamos manifestando, les dice. No estamos diciendo como hoy han nacido un montón de religiones, ¿verdad? No, que dicen, ahí empieza ya. No tienen fundamento. Juan no dice dicen. Juan dice hemos. ¿Cuántos creemos que Juan estuvo cuando Jesús sanó los cojos? ¿Juan estuvo cuando los ciegos vieron? ¿Juan estuvo? Claro que sí. Y no era parte de los 12. Y esas manifestaciones no se las contaron, ¿verdad? Ellos. E incluso fueron partícipes cuando el Señor los envía de 2 en 2 y dice que les dio poder y autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos y hasta de resucitar muertos. De todo eso, hermano, a Juan no se lo han contado, él lo vio. Y eso que es lo que vio es lo que está diciéndole. De esto quiero hablarles. No me vengan con que a mí me contaron, no, lo que hemos oído. Esto os anunciamos. No estamos anunciando otra cosa, dice. Aquellos dicen, ¿verdad?, que la divinidad, sí, ellos, los gnósticos dicen esto. Pero a ellos les han dicho. Nosotros no nos han dicho, nosotros fuimos testigos. Vimos la gloria que le pertenece al Padre. La vimos en Cristo Jesús. Cuando Él se manifestaba, imagínense cuando el milagro, hermano, de la multiplicación de los panes. Imagínense, hermano, cuando caminó sobre el mar, ahí vieron ellos también. Y ahí estaba Él también, como estaba el apóstol Pedro también. Todo eso, hermano, es lo que les voy a anunciarles. De eso estoy hablando. ¿Quién ha podido estar sobre las aguas? Solamente Jesucristo. Pero para que eso sucediese, que no lo succionara el agua, era porque Él tenía el poder. Y eso nosotros lo vimos, les está diciendo. Entonces, en verdad, la divinidad de Dios estaba en Cristo Jesús, les quiere decir. Y eso nosotros lo tenemos que aprender.
No acepte ningún tipo de falsa doctrina que le diga que Cristo solo fue un espíritu. Eso es una mentira. Jesucristo no solamente fue un espíritu, tomó un cuerpo. Sí, así es. Si cuando lo crucificaron fue sangre la que brotó, tuvo sed. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Se cansó humanamente. Y cuando iba en la barca, ¿cómo iba el Señor? Solo en espíritu. Dice que se durmió, ¿verdad? Porque estaba cansado, hermano. Y se cansan los espíritus. Se cansan los cuerpos de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que quiere que les quede, que nos quede a nosotros claro, como también en aquel momento en el que él escribe este sermón. Nos quede claro, les dice, Jesucristo, nosotros lo vimos y eso es lo que anunciamos. Lo que les vengan a decir, esos son cuentos, esos son otras doctrinas que ustedes no tienen que ponerles atención. Pero sin embargo, lo que nosotros les estamos manifestando es lo que nosotros vimos. Nadie nos lo contó. Lo vuelve a repetir en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también el propósito por el cual les anuncio, hay uno, le dice, este es el propósito, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, como queriendo decir, eso que nosotros fuimos partícipes, cuando ustedes lo creen, también están siendo testigos. Y están en la misma comunión con nosotros. No está diciendo que ellos se están volviendo un medio para tener comunión. No, porque más adelante lo va a explicar. Sino que lo que está diciendo, que al igual como ellos tenían esa comunión con Cristo Jesús, bueno, hermano, tuvieron el privilegio de tener la Santa Cena. Y que el Señor, hermano, bueno, algunos de ellos, hermano, el Señor les lavó los pies. Y eso era significado de tener comunión, confianza, hermano. ¿Quién de ustedes quiere lavarme los pies? ¿O quién quiere que yo le lave los pies? No, yo no le voy a decir. Se bañó bien, lo primero que le voy a decir, ¿verdad? Pero cuando el Señor va a ese extremo, lo que quiere Él es demostrar la humildad, la sumisión y la armonía y la confianza que le tiene. No se puso a pensar, ¿verdad?, si a quien le iba a lavar los pies estaba enfermo de los pies. Sino que él, bueno, hubo un apóstol que le dijo, no es posible, Señor, que tú me laves los pies, le dijo, porque había entendido que era el maestro. Le dice, si no te dejas, no tendrás parte conmigo. Entonces lávame todo, le dijo, ¿verdad? ¿Sí o no? Así le dice, ¿verdad? ¿Y qué estaba queriendo dar a entender? Que había confianza, que había comunión, que había humildad. Esa comunión que había entre Cristo y el Padre, Él la tuvo con sus discípulos. Y esa comunión que Él tuvo con los discípulos, también usted puede tenerla. Así como la tuvo el apóstol, también usted puede tener comunión con Cristo y con los demás hermanos. A eso va en el versículo 3, cuando dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, diciendo, la comunión que nosotros tenemos es con el verdadero Dios y con su Hijo Jesucristo. Y si ustedes tienen esa fe, también ustedes. ¿Hacia dónde los está llevando? Que la iglesia tiene acceso a tener comunión con el Padre. Entonces, cuando yo me retiro de la iglesia, hermano, y no tengo comunión con los hermanos, estoy alejándome no solo de la coinonía entre los hermanos, sino que estoy perdiendo la comunión con el Padre. Ya no hay esa comunicación, ya no hay esa confianza. Y el apóstol Juan tenía seguridad de que su comunión, hermano, él podía tener esa seguridad. Y la comunión que nosotros tenemos, les dice, no es con gente humana, sino que es con ese Padre eterno, con ese Verbo, con ese Todopoderoso. Esa es nuestra comunión, y la tenemos no solo con Él, sino que también con su Hijo, les dice.
Y si ustedes también, a lo que les decía, ¿verdad?, creían, también si la tienen con nosotros, claro, la tienen con Él también. No hay ninguna diferencia. Vuelvo a leer conmigo el versículo 3 al final. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿No ha oído usted que los hombres buscan tener confianza con gente pudiente en la tierra, verdad? Y le dicen, ¿verdad? Ay, galán, usted un ejemplo, una persona que tiene conocimiento de algún ministro de aquí de la tierra, que tiene algún tipo de poder humano, y la gente le dice, galán, ¿verdad?, que usted se sienta a comer con, un ejemplo, va, con el presidente, mire qué privilegio que usted tiene comunión, quiere decir, tiene confianza, tiene comunicación con él. Usted no la tiene con el presidente, usted la tiene con el único y soberano Dios a través de Cristo Jesús. Hacia eso quiere llevar Juan a la iglesia. Mire qué comunión, qué privilegio, hermano. Gente orgullosa porque conoce al presidente, porque conoce un alcalde, porque conoce un diputado, porque conoce a algún ministro de otro país. Se sienten orgullosos. Me extendió la mano. Cristo no solo me extendió la mano, me salvó el alma. Y tengo comunión, puedo hablar con el Padre. Porque la tenemos verdaderamente, dice. Y nosotros tenemos, así dice, ¿verdad? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, no es con ningún intermediario humano, sino que de una vez con el que todo lo puede, por medio, y dice, y con su Hijo Jesucristo. 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, como queriendo decir, les escribo esto para que no tengan duda de lo que verdaderamente nosotros tenemos, de lo que verdaderamente creemos. Seguridad. Por eso no pierda su oración, por eso no deje de orar. Esa es la forma como se comunica usted con el Padre. Usted no necesita venir, hermano, interceda por mí. Usted mismo puede tener comunión. Si yo la tengo, también usted. No somos diferentes. Usted puede orar ahí, Dios le puede oír, posiblemente Dios le oiga más fácil a usted que a mí. No hay comunión, pues. A la hora que usted quiera. ¿Qué debe de traer eso en usted? Gozo, alegría. Por eso hablábamos de las ilustraciones anteriores, ¿no? El gozo debe de estar en ustedes completo. No debe de haber tristeza. Y para que vuestro gozo esté, miren, les dice, esto se lo digo y esto les debe de rebosar el corazón de gozo, ¿verdad? Ya no necesitan tener intermediarios. Aquella luz, porque después habla de la luz, aquella vida está en ustedes. La fuente de la vida la tienen dentro de su corazón y pueden tener comunión con el Padre. Esa es la gracia. Esos son los beneficios del sacrificio que Jesucristo hizo. Y de esto les anuncio, porque nosotros, le dice, lo vimos a Él. Así es que, hermano, nosotros debemos de tener gozo en nuestro corazón. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Deje de andar triste porque no le habla el vecino. Le habla a Dios, hermano, el que saca el sol todos los días. Y Él no esconde su rostro de usted. Pero usted y yo nos sentimos mal. Mire, el hermano para allá volteó a ver cuando yo me venía y se siente usted ya marginado, se deprime. El hermano no me quiso hablar y ahí venimos resentidos, hermano. Ay, no. Y el Dios todopoderoso, hermano, que es lleno de gracia, lleno de luz, lleno de vida, que Él es la fuente de amor, la fuente eterna, le habla. ¿Por qué no se da cuenta entonces que vale la pena valorar más eso, hermano? El problema es que no tenemos el conocimiento que es en verdad lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay en su corazón y en el mío es una parte, no una parte, sino la misma divinidad del Padre. Cuando Él dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Mandaré otro. Se quiere decir es igual. El Consolador.
Ese es el que usted y yo tenemos, el Espíritu Santo. Ese no está en paredes, no está en estas cortinas que nosotros las ponemos para que, por imagen, ¿va? No es que, hermano, eso es sagrado, no. Se los aclaro porque alguien puede pensar, ¿verdad, hermano? El altar, hermano, el altar es su corazón. Esto es nada más para decorar, ¿verdad? Para que no se vea, es un lugar dedicado a Dios, pero en realidad lo que tiene que estar bien ornamentado, como lo dicen otras cartas del apóstol Pablo, es el corazón de nosotros, porque allí es templo. Y dice que si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y si usted y yo somos morada del Espíritu Santo, somos su templo. Y si yo no estoy cumpliendo la función de templo, hermano, posiblemente esté destruyendo el templo de Dios. ¿Y qué me está esperando? Que también Dios destruya me destruya a mí por no cuidar su presencia. ¿Qué hizo Dios con Israel? Cuando Israel le dio la espalda, tenían un templo glorioso que Salomón levantó, hermano. Dice que muchas cosas eran de oro. Pero cuando ellos dejaron a Dios, dejaron la comunión con Dios. ¿Qué pasó con ese lugar? Que solo era simbólico, ¿verdad? Él mismo decía que iba a quitar de allí su presencia. Y aquella gente que vio aquella gloria, dice, y dirán, ¿qué le pasó a esta casa? Decían, ¿verdad? Y que iban a menear su cabeza como diciendo, uy, qué ruinas las que hay aquí. Aquello glorioso, hermano, iba a ser una ruina. ¿Pero por qué? Porque Dios iba a quitar su presencia. Así es cuando yo no valoro la presencia de Dios en mi vida. Debo de tener el gozo cumplido, porque la divinidad mora también en nosotros. Esa es la gracia. Qué privilegio tan grande de tener privilegio de hablar de Dios, algo sagrado, y Dios se lo ha concedido a usted y a mí. Somos portadores de las buenas nuevas de salvación, gracias a que Dios manifestó su gloria en Cristo Jesús. Y si creemos en Él, esa gloria también dice que está en nosotros. ¿Hemos aprendido algo en estos primeros 4 versículos? Dejémoslo hasta aquí, hermano. Vamos a continuar la próxima semana, ¿verdad? Démosle gloria a Dios. Acuérdese, hermano, de lo que el apóstol dice que estaba anunciando. No era algo que le contaron, sino que era algo que había oído, pero que después de haberlo oído, lo vio, lo contempló y también lo palpó, porque tuvo un cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, el cual ellos vieron su gloria, la gloria que solo le pertenecía al Padre, la vieron en Cristo Jesús. Amén. Dejémoslo hasta aquí, démosle la gloria a nuestro Dios. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros.